ahora ya salvaré. Una vez más, hermano. Mi gozo en la tribulación, mi gozo en la salvación. Aleluya. Jesucristo me salvó. Aleluya. Ahora ya salvaré. Gracias, gracias, mi Señor, por su gran amor por mí. Ahora ya salvaré. Aleluya. Gracias, gracias, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo me salvó. Aleluya. Para siempre cantaré. En la patria gracias, gracias, mi Señor, por tu gran amor. Ahora ya. Gracias, gracias, mi Señor, por su gran amor por mí. Ahora ya salvaré. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por su amor y por su gracia. Estamos salvados, hermano. Vamos a cantar siempre por toda la eternidad. Gloria a Dios. Vamos a cantar, hermano, un canto más. Después de este canto vamos a invitar. Hay una especial del hermano Dionisio Ali. Nos va a traer una especial. Pero aquí una especial también. ¿Cuándo será? Un palacio tengo allá, más lindo que el sol. Vamos a cantar esa alabanza. Luego el hermano Dionisio está con sus especiales. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Un palacio tengo allá. Un palacio tengo allá, más lindo que el sol. Un palacio tengo allá, más lindo que el sol. Come bien eso, come bien. Si tú quieres ser al cielo, ven al Señor. Si tú quieres. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Contigo estaré. En el más allá. En el más allá. Un palacio tengo allá, más lento que el sol. Alábale, alábale, hermano. Un palacio tengo allá. Come bien, come bien. Si tú quieres ser al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ser al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ser. Bendito Cristo, contigo está. Bendito Cristo, contigo está. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya.
pachanotaja en Tetzocampe, a la pachanotaja en Tetzocampe, a la pachan en Tetzocampe. Oh, caro, oh, carosa, oh, mate, sarano, a la pacharo, oh, mate, sarano, oh, mate, sarano. Señor, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. No me hacen, hermano. A eso hemos pedido, hermano, ¿eh? Yo alabaré, ustedes me sigan tal vez en la pantalla, porque ya está. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón
¿Por qué? Porque en un día muy especial, un día que no hemos pensado, nos cambió nuestros corazones. ¿Sí? También quiero cantar otro alabanza. Es una alabanza que en los últimos tiempos estábamos un poquito aprendiendo. Dice, ¿no? Dice hermano en el coro que dice, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, mientras vida exista en mi ser. Tal vez ustedes me pueden seguir, hermanos, en pantalla, tal vez tenemos, que es un canto donde expresa a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Dice así. Angustia y prueba, en la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja cautivar. Que mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo. Cansa de alabarte, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Amén. Te alabo, Señor, tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo. Cansa de alabarte, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cante. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Exista en mi ser. Yo te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti ando, porque siento tu presencia en mi ser. Alabo. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras
vida exista en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa. Te alabo, y te alabo, mientras vida exista en mi ser. Amén, aleluya. Vida exista en mi ser. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Mientras nuestra vida exista en mi ser. Aleluya, Dios que bendiga esa alabanza también al hermano que ha alabado. Vamos a cantar, hermano. Vamos a pedir disculpa, hermano, porque en otro, hermano, es tal vez que era para la tarde, hermano, servicio de tarde, porque tenemos programados hora limitada, hermano. En otro, más antes que empecemos el servicio, van a pasar el que quiere presentar especial, hermano. Mil disculpas, hermano, porque las horas ya estamos sobre la hora, hermano. Un himno más vamos a cantar, luego vamos a entregar al pastor. Terminando este himno cantamos, solo creed, entregamos al pastor, hermano. Gloria al Señor. Vamos a cantar, hermano. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esa alabanza vamos a cantar a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Yo me alegré con los que me desean, a la casa de Jehová iré. Nuestros pies estuvieron en las puertas, oh Jerusalén, Jerusalén. Yo me alegré con los a la casa de Jehová iré, a la casa de yo me alegré con los a la casa de Jehová. Nuestros pies subieron en las puertas de Jerusalén. Yo me alegré con los a la casa de Jehová, a la casa. Cosicita na yaksara, kite na katek na yarsa. Dios allá no taparosa, oh Jerusalén, Jerusalén. Cosicita na yaksara, Dios sacan, oh tapan cosas, Dios sacan, tapan cosas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios que bendiga, hermano, estas alabanzas. Así hemos cantado en esta mañana a nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues vamos a recibir la palabra de Dios. Vamos a entregar al hermano pastor. Solo cree, todo es posible. Aleluya, solamente tú crees, hermano, va a ser todo fácil para Dios, hermano. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor.
mío, Señor. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor, creo, Señor, creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hermano, ¿pueden retirar este micrófono? Hermanos, en esta mañana estamos contentos de poder estar en la casa del Señor. Todavía, hermanos, estamos manteniendo para también obedecer un poco a las leyes terrenales. Los que viven lejos, estamos en la mañana. Los que viven un poco cerca, seguramente van a estar también en la tarde. Pero de todas maneras, yo creo que algunos también han venido, los que están cerca. Todo está bien, hermanos, porque todo es para Dios. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, en esta mañana hemos alabado con coros, con himnos. Todo es para Dios. Toda alabanza es para el Señor. Yo creo que la penúltima alabanza que hemos alabado dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso es, hermano, la Biblia. David, hermano, dijo por el Espíritu Santo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo creo que a la casa de Dios siempre venimos alegres, alabar a Dios, porque Él está en esta mañana en medio de nosotros, hermano. Dios nos ha prometido que Él estaría siempre en medio de nosotros. Así que, hermanos, Dios bendiga al hermano que nos ha guiado con alabanzas. Y en esta mañana vamos a entrar también a la palabra del Señor rápidamente, hermanos. Para eso queremos orar, siempre pedir la dirección del Señor. Yo soy simplemente, hermanos, un instrumento. Dios puede usar, hermano, este instrumento. Gloria al Señor. Entonces, en esta mañana vamos a orar para que Dios nos hable, para que Dios abra nuestros corazones, para que Dios pueda ungir nuestros oídos, hermanos, porque la fe, dice la Biblia, viene por el oír de la palabra de Dios. Así que, hermanos, oremos todos con rostros inclinados en esta mañana. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana. Una vez más estamos, Señor, reunidos en este tabernáculo, en este día. Eso es tu gracia. Eso es, Señor, tu amor y misericordia. Así como David decía, Señor, por el Espíritu Santo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así en este día, Señor, hemos venido todos los creyentes en Cristo. Hemos venido con alegría, hemos venido con gozo, Señor, a adorarte. Hemos venido, Señor, de corazón a ensalzar tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre, porque en ese nombre de Jesucristo hay salvación. En ese nombre de Jesucristo hay realmente sanidad, Señor Jesucristo. En ese nombre hay bendición. En ese nombre hay toda bendición, Señor Jesucristo. Gracias en esta mañana. Estamos aquí, Señor, para adorarte.
para alabar tu nombre. Estamos aquí, Señor, para escuchar tu bendita palabra, porque nuestras almas necesitan, Señor, ese alimento espiritual. Y tú tienes, Señor, ese alimento. Aliméntanos, Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, si acaso hay alguien que está afligido, tú puedes tocar con tu mano sanadora, Señor. Bendecirle, Señor Jesucristo. Ayudarle, Señor Jesús. Consolarle, Señor Jesucristo. Y sanar todas sus dolencias y aflicciones, Señor. Gracias, Padre Santo, en esta mañana. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos que en esta mañana no están con nosotros. Seguramente ellos en la tarde vendrán, pero estoy seguro, Señor, que en esta mañana ellos también están conectados a través de este medio. En esta mañana también están junto con nosotros desde sus casas, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Háblenos, alimentanos, Señor, con tu palabra. Simplemente yo me pongo como un pequeño instrumento y tú puedes usar, Señor Jesucristo. Así como tú has usado, Señor, esa barra de Moisés, esa barra de Aarón, Señor. Esas barras eran simplemente pequeños palos secos, tal vez palos chuecos, pero tú has usado, Señor. Y tú puedes en esta mañana también usarme de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te lo pido así en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios nos bendiga, hermanos. Así puestos de pie, vamos a sacarnos nuestras Biblias, la Sagrada Escritura, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. He traído también esta Biblia, hermanos. Dios habla hoy. Para un poquito más entender, quisiera, hermanos, leer también de esa versión. Dios habla hoy en esta mañana. San Juan, capítulo 8. Y luego Isaías, capítulo 9. De esas dos partes vamos a dar lectura a la palabra de Dios, hermanos. Primeramente, hermanos, vamos a dar lectura en el libro del profeta Isaías, el capítulo 9. Vamos a empezar desde el verso 1 para adelante. Dice así: al principio, Dios humilló a Galilea. Gloria al Señor. Al principio Dios humilló a Galilea. Galilea era, pues, hermano, una ciudad. Amén, hermanos. Entonces acá dice que Dios humilló al principio a Galilea, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, región vecina a los paganos, que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. Pero después le concedió, dice aquí, mucho honor. Después le concedió mucho honor. ¿Cuál será ese honor, hermano? Dice en el verso 2: el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Gloria al Señor. Podemos en otras palabras decir, vio una gran columna de fuego, porque esa es la luz. El pueblo dice aquí, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Gloria al Señor. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Ustedes pueden estudiar en sus casas, si es posible, todo el capítulo. Ahora, hermanos, vamos a ir al Nuevo Testamento también. Capítulo 8 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 32. Dice así: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron:
en donde ellos están conectados en esta mañana. También muchos hermanos de esta iglesia, los que no han venido en la mañana, están en sus casas. Ellos también seguramente están conectados en esta mañana. Que Dios les bendiga también a ellos. Gloria al Señor. Y también saludamos a los que nos escuchan a través de la radio Tercer Éxodo. Que Dios les bendiga también a todos ellos, hermanos. Gloria al Señor. Nos han escrito, hermanos, que nos escuchan en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz. Nos han escrito, hermanos, que también nos escuchan en Perú. Nos escuchan, hermanos, en Argentina. Que Dios les bendiga, pues, hermanos, a ellos. Seguramente en esta mañana algunos hermanos están conectados y nos están viendo también a todos nosotros. Que Dios les bendiga a ellos, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Y también, hermano, quiero en esta mañana decirles, y más bien, hermano, quiero entregarles los saludos del hermano pastor Luis Salcedo de Lima, Perú. Les envía, hermanos, un gran caluroso saludo en el nombre de Jesucristo. Desde Lima, Perú. Con ellos hemos estado el día jueves compartiendo también la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ellos están contentos, felices, y también les envía saludos a los hermanos músicos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Los que han estado también alabando a Dios el jueves pasado, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, en esta mañana vamos a poner atención. Estamos, hermanos, en este mensaje que es de mucha importancia. Estamos hablando acerca de los 3 éxodos. Gloria al Señor. Ya nosotros, hermanos, sabemos qué quiere decir éxodo. En la Biblia hay un libro que se llama Éxodo. Eso quiere decir, hermano, salida. Amén. Gloria al Señor. Salida de Egipto de los israelitas hacia la tierra prometida. Amén. Eso quiere decir, hermano, Éxodo. De eso se trata el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, según la Biblia, hermano, Dios nos muestra en este tiempo, a través de su mensajero, que había habido, hermanos, 3 éxodos. Amén. Por eso hablamos, hermano, tercer éxodo. ¿Ya? 3 éxodos también se puede decir, es igual. Gloria al Señor. Entonces nosotros ya hemos visto el primer éxodo en los mensajes anteriores. Israel saliendo de Egipto. Gloria al Señor. Pero para salir, ¿qué cosas ha pasado, hermanos? Para salir, para que haya, hermanos, ese primer éxodo. Los más importantes eran, hermanos, la columna de fuego, ¿no es verdad? Amén. La columna de fuego. ¿Quién era esa columna de fuego? Era Dios. Era Dios. Y después de columna de fuego, ¿qué más hemos visto? Hemos visto, hermanos, al profeta Moisés. Amén. Moisés era, hermanos, un hombre como cualquiera de nosotros. Pero era un hombre bien instruido, hermanos. Porque era un hombre que ha sido, bueno, cuando era bebé, hermanos, nosotros sabemos esa historia. Cuando era bebé, en Egipto, hermanos, han sido muertos una cantidad de niños varones por el decreto del rey Faraón. ¿Por qué habrán matado, hermanos, tantos niños? La Biblia dice, pues, hermanos, que en Egipto los israelitas empezaban a multiplicarse. Gloria al Señor. Quizás era ya más que los egipcios. Porque los israelitas, hermanos, tenían muchos hijos. Gloria a Dios. Entonces, en Egipto, hermanos, nosotros sabemos, cuando entraron, ya hemos pasado ese mensaje. Dice que entraron, la Biblia dice, 70 personas nomás. Así es, amén. Ni siquiera eran 100. Gloria al Señor. Ni siquiera era 100, sino 70 nomás, hermano. Gloria al Señor. Pero para hacer el primer éxodo, para ese tiempo,
ya eran, hermano, más de 2 millones. Gloria al Señor. Miren, hermanos, cómo se habían multiplicado ellos. Porque Dios estaba con ellos. Gloria al Señor. El mandato de Dios, hermano, desde el principio había sido pues eso. Que se fructifiquen, que se multipliquen. Eso es la palabra del Señor. Amén. En Génesis capítulo 1, capítulo 2. Gloria al Señor. Entonces, Israel en Egipto, hermano, se multiplicaba cada día. Quizás ya era, hermanos, en números ya era más que los egipcios. Por eso, hermanos, el nuevo faraón, el faraón que no conocía a José, bueno, hermanos, este faraón recibía, hermanos, el ungimiento del diablo, el ungimiento del enemigo. Y con esa unción del enemigo, este faraón, hermano, dijo, mira, aquí en Egipto se está levantando otro pueblo, otra nación. Parece que es más poderoso que nosotros. En números es más que nosotros. Así que hay que hacer algo. ¿De qué manera podemos parar? Porque de repente algún día puede haber una guerra. Tal vez con nuestros vecinos. Puede ser filisteos. Puede ser con los eteos. Tal vez con los amoreos. Entonces, estos israelitas pueden unirse con esos nuestros enemigos y nos puede vencer a nosotros. Así que hay que hacer algo. Y luego, hermanos, sus consejeros también eran ungidos por el diablo. Le dijeron a Faraón, mira, rey, para que no se multipliquen, yo creo que hay que eliminar a todos los varoncitos. Si los israelitas tienen, las mujeres hebreas tienen hijos varones, hay que matarlo. Así podemos parar para que no se multipliquen. Gloria al Señor. Porque la simiente siempre está en el varón. Gloria al Señor. La mujer simplemente es, como dice el profeta, una incubadora. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, el diablo, ungiendo a los consejeros de Faraón, hermanos, hicieron aceptar y hicieron una ley, un decreto, que todos los varoncitos, los niños, los recién nacidos, si son varones, hay que matar. Y luego hay que arrojar sus cuerpecitos al río Nilo para que los cocodrilos se lo coman. Así lo hicieron, hermanos. Así lo hicieron. Pero ni aun así pudieron parar, hermanos, la multiplicación del pueblo de Dios. Nosotros también espiritualmente en este tiempo nos estamos multiplicando. Amén. Hermanos, este mensaje está entrando a Cuba. Amén. ¿Han escuchado eso en estos días, hermanos, la noticia? Amén. Cuba, hermanos, donde estaba el señor Fidel Castro, está llegando, hermanos, porque allá también hay hijos de Dios. Amén. Simiente predestinada, que formará parte de la novia del Señor Jesucristo. ¿Ve? Mire, hermanos, ¿quién va a parar eso? Nadie puede parar. Hermanos, en tiempo de Martín Lutero, cuando Martín Lutero era todavía un cura, un sacerdote en la Iglesia Católica, eso era, hermanos, en la Edad Media. En ese tiempo era, hermanos, prohibido leer la Biblia. Amén. No se permitía, hermanos. Ni siquiera había, hermanos, estas versiones que hoy tenemos. En castellano, en aymara, en quechua. Estas versiones, hermanos, Dios habla hoy. Incluso ahora hay otra Biblia más, todavía más sencillo para entender, más claro que el agua. El
H, ¿cómo es? H2. ¿Ve? Eso quiere decir más claro que el agua. Así versiones para que podamos entender más claro la palabra del Señor. Amén, hermanos. Pero en el tiempo de Martín Lutero era prohibido. O sea, no querían, hermanos, que haya creyentes. No quería que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Quién era? El diablo, pues, hermano. Usando a esos teólogos, a esos sacerdotes, a esos cardenales, letrados. Hermano, el diablo los estaba ungiendo de que se prueba que nadie lea la Biblia. Amén, hermano. Así es. Que el pueblo de Dios, que la iglesia, la novia, no se multiplique. Pero no han podido, hermano, y no podrán. En Egipto era igual, hermanos. En Egipto igual. Porque Israel era el primer pueblo singular de Dios. Era la primera novia del Señor Jesucristo. Amén. Querían pararlo. Querían que no se multiplique. Pero no han podido parar. Y no podrán parar. Gloria al Señor. Entonces, en ese tiempo, hermanos, muchos niños fueron muertos. Pero en ese momento bien difícil, había una mamá que se llamaba Jocabet. Gloria al Señor. Jocabet era como una mujer, así como ustedes, hermanas. Ustedes son creyentes, por eso están aquí, hermana. Tú has aceptado a Jesucristo. Te has lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Dios te ha perdonado tus pecados. Te has bautizado en el nombre de Jesucristo. Lo mismo era Jocabet, hermano. Una creyente fiel. Con su esposo. Con su familia. Yo creo que, hermanos, Jocabet, queridos hermanos, tal vez hasta ese entonces tenía 2 o tal vez 3 hijos con Moisés, porque María también era su hija. Su otro hijo, ¿cómo se llamaba? Aarón. Aarón, ¿ve? Mire, hermanos, de repente esta mujer tenía, no sé, 30 años o tal vez más años, no sé, la Biblia no dice de eso nada. Pero Dios lo bendijo, hermanos, un varoncito más. Se llamaba Moisés. Pero su mamá ese nombre todavía no lo ha puesto, hermano, ni su papá. Solamente nació un varoncito. Gloria al Señor. Todavía no tenía nombre. La Biblia dice, hermanos, por 3 meses habían escondido. Porque el rey, hermanos, estaba buscando pues matar varoncitos. Y muchos bebés, muchos varoncitos, hermano, han sido muertos. Pero Moisés, estoy diciendo Moisés, pero hasta entonces no tenía nombre. Jocabet, su hijo, podemos decir más claro, estaba ocultando, hermano. Por 3 meses. Un niñito de 3 meses, ya debe ser grandecito, ¿no? Bueno, hablando de 3 meses, me dicen a mí, hermanos, que mi mamá, hermanos, a mí también me había dejado con 3 meses. Y se había muerto mi mamá. No conozco a mi mamá, ni fotografía tengo de mi mamá. Lo que me cuentan mis primos, mis hermanos, dice que mi mamá murió cuando yo tenía 3 meses. ¿Ya? Entonces, hermanos, Moisés, la Biblia dice que su mamá Jocabet había ocultado hasta 3 meses. Después ya no podía ocultar más. Gloria al Señor. Ya había sospechas, hermanos, de que en esa casa donde vive Jocabet parece que llora un niño. Porque en ese tiempo, hermanos, denunciaban. Estaban buscando los soldados, hermanos. Se escuchaban algún niño que está llorando por ahí.
entraban a esa casa y lo mataban. Yo no sé, hermano, cómo Jocabed a su pequeño niño haya ocultado. Pero ya no podía ocultar más. Entonces Jocabed, como mamá, dice la Biblia, había hecho una pequeña canastita así, como un botecito así. Entonces, hermanos, seguramente haya puesto, hermanos, tal vez una frazadita, un pañal, tal vez, no sé, hermanos, ahí lo ha puesto a su pequeño niño. De repente lo tapó, hermanos, con ¿cómo se llama eso? Con una pequeña bayeta, digamos así. Y lo ha cerrado la canastita y lo ha llevado, hermanos, al río, ¿no? La canastita, al río Nilo, hermanos, ha puesto, ¿no? Y antes de poner, seguramente dijo la mamá: Señor, te encomiendo en tus manos, tú me has dado este niño, pero ahora están matando. Yo no puedo aguantar, no puedo soportar que a este niño, mi hijo, que lo maten delante de mí. Más bien te entrego a ti, tú te encargarás. Así la mamá, hermanos, lo puso en el río Nilo. Entonces, hermanos, la canastita empezó a flotar, hermano. Y tenía una hermana, se llamaba María. Esa hermana, estaba mirando por dónde va la canastita, estaba vigilando, hermanos, hasta que, hermano, las oladas de ese río hizo llegar al frente, donde, hermanos, las princesas venían a bañarse. Entre eso estaba, pues, la hija de Faraón. ¿Ya? Miren, hermanos, las cosas de Dios que a veces nosotros no entendemos. No entendemos muchas cosas. Por ejemplo, yo, hermanos, ustedes saben, tenía que estar tierra, sepultado, antes que mi esposa. Hace 20 y tantos años, hermanos, me enfermé terriblemente, hermano, por 6 meses, hermano. Ni siquiera ya venía a predicar. Gloria al Señor. En ese entonces yo decía: Señor, recógeme. Recógeme, Señor. Si ya es hora, yo me entrego a ti. Limpia mi alma con tu sangre. He confesado todos mis pecados. Hermano, yo dije: ya no quiero más médico. Porque yo he pasado 1, 2, hasta 3 médicos. Los hermanos antiguos saben, hermanos. Yo dije: hasta aquí el Señor me ha dado vida. Señor, si hoy día me vengo o después me vengo, es igual, porque, hermano, en este cuerpo no vamos a irnos al cielo. Amén. Este cuerpo es tierra y tiene que regresar a la tierra, hermanos. Dios para los creyentes está preparando otro cuerpo, hermanos. Salimos de este cuerpo, entramos en ese cuerpo y nos vamos, hermano, a la 6ª dimensión. Amén. Gloria al Señor, eso dice la Biblia, hermanos. Entonces yo decía en esa ocasión: Señor, recógeme. A mi esposa le decía: ya no quiero más médico, no me lleven más al médico. Y Dios ha hecho, hermanos, una sanidad divina conmigo. A veces no entendemos esas cosas. ¿Por qué, hermano, nos pasa? Pero Dios sabe, hermano, por qué. Entonces, la mamá, Jocabed, hermanos, solamente ella, confiando en Dios, a su pequeño niño puso, hermanos, en el río Nilo. Pero Dios sabía, hermanos, que ese niño es un profeta. Quizás Jocabed, hermano, no entendía cuando lo hacía lactar, hermano, su pecho. Jocabed, hermano, no entendía como mamá que estaba lactando a un profeta. Gloria al Señor. Acá hay mamás jóvenes también que tienen quizás un hijo varón. Hermana, tú puedes estar lactando a un pastor. Amén. Si Dios te ha bendecido a un niñito, puedes estar lactando para que algún día sea un diácono.
un evangelista, tal vez uno que pueda dirigir con alabanzas, o quizá puede ser un músico, hermano. Entonces mamás tienen que saber, ese regalo que Dios les ha dado, ustedes tienen que cuidarlo, tienen que siempre presentarle a Dios todo el tiempo, no solamente cuando ha nacido, traer aquí para presentar, luego olvidarse. No, ustedes tienen que presentar todos los días. Porque ese hijo tuyo puede ser algún día un predicador, si todavía Dios tarda, si hay una mañana todavía. Gloria a Dios. Hermano, a veces lo que Dios hace no entendemos. Por eso creo que tenemos una alabanza, no sé, algún creyente inspirado compositor, ¿no? Lo entenderemos, no sé cómo es ese himno. La tentación nos prepara Satanás, y lo entenderemos todos más allá. A veces no entendemos, pero algún día entenderemos por qué. Solamente, hermanos, nos consuela Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice: todas las cosas para los creyentes siempre vienen para bien. Si viene enfermedad, es para nuestro bien. Si viene tentaciones, es para nuestro bien. Si viene escasez, es para nuestro bien. Si viene problemas, es para nuestro bien. Todas las cosas es para nuestro bien. Si del trabajo nos expulsa, es para nuestro bien. Si en el vecindario el vecino no nos ama, es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien, hermano. Eso tenemos que entender los creyentes. La Biblia lo dice, Romanos 8. Todas las cosas para los creyentes es para bien. Gloria al Señor. Pero a veces no entendemos muchos de nosotros eso. ¿Por qué vendrá? ¿Por qué será así? ¿Será que Dios no me ama? No, Dios nos ama, hermanos. Si Dios no nos amara, hermano, este glorioso evangelio no llegaría a nuestras vidas. Hermanos, tenemos que entender, cuando Dios, hermano, nos ha llamado y nos ha dado, hermanos, estas palabras de vida eterna, eso es suficiente para entender de que Dios nos ama. Dios nos ama. Aunque somos pecadores, así mismo Dios nos ama. Para perdonar, limpiar con su sangre nuestros pecados. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Jocabet, la mamá de Moisés, entregó a Dios. Y qué bueno es entregarse a Dios. Cualquier cosa que te pase, hermano y hermana, entrégate a Dios. Dios se encargará, hermano. Yo creo que eso es bíblico, hermano, lo que les estoy diciendo. A ver, creo que tengo aquí en el libro de los Salmos, está, creo eso. A ver, podemos ver. Mire lo que dice, hermanos, la Biblia. Si Dios en esta mañana me permite, puedo, hermanos, leérselo. Mire, Salmo 37. Salmo 37. Verso 5. Dice así, hermanos: encomienda a Jehová tu camino. Qué preciosa palabra, hermanos. Encomienda a Jehová tu camino. Gloria al Señor. Espera en Él.
y Él hará. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Jocabed, como mamá de Moisés, hermano, encomendó a su pequeño niño a Dios, a Jehová. Y ella esperó. ¿Qué es lo que hace Dios ahora? Gloria al Señor. Si estás enfermo, hermano y hermana, encomienda tu camino a Dios. Espera con paciencia. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el Señor? Gloria a Dios. Amén. Si estás en problemas, en pruebas, encomienda tu camino a Dios. Espera con paciencia. ¿Qué hará Dios? Amén, hermano. Si te han botado del trabajo, encomienda tu camino a Dios. Espera con paciencia. ¿Qué hará Él? Gloria al Señor. Eso dice acá la Biblia, hermano. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. Alabado sea el Señor. Qué preciosas palabras, hermano. Por eso, ese poeta que compositó esa alabanza, ¿no? Bellas palabras de vida. Qué bellas son. Qué bellas son. Bellas palabras de vida. Eso es la palabra de Dios, hermano. Entonces, queridos hermanos, Jocabed como mamá encomendó a Dios su bebé. Gloria al Señor. Y esperó con paciencia. Pero por los designios, por la predestinación del Señor, el niño llegó, hermanos, a caer en las manos de la hija de Faraón. Y la hija de Faraón, hermano, destapando la canastita, hermano, vio que era, hermanos, un niño, un varón. Y justamente, hermanos, esa hija de Faraón deseaba, hermanos, un niño. Ella a sus dioses había pedido, hermano, un niño. Gloria al Señor. Así como algunas jovencitas del mensaje, yo conozco, hermano, en este mensaje. Algunas veces creo que estaban acá, pero en este tiempo están en otro lugar. Jovencitas. Ellos nunca se casaron, pero se adoptaron, hermano, un hijo varón. Y se crían como si fuera su hijo. Lo hacen estudiar. Algunos ya han salido profesionales. Incluso ya se han casado. Pero no son sus hijas. No son sus hijos. Son hijos adoptados. Gloria al Señor. Yo conozco, hermanos, 3, 4 jovencitas así. Del mensaje, hermanos. Gloria al Señor. Hermano, la hija de Faraón tenía ese mismo sentir, hermano. Ella quería, hermanos, un hijo, adoptarse. Un hijo varón. Gloria al Señor. Amén. Y cuando llegó, hermanos, en esa canastita un niño, como decimos, no, le cayó pues como el anillo en el dedo. ¿No? Ella sacó, se alegró, hermanos. Quizás se dio cuenta por las prendas que llevaba este niño, que era un niño hebreo. ¿Qué importa, hermano? La cosa que estaba en sus manos, un niño que ella deseaba. Se lo sacó y lo puso su nombre, Moisés. ¿Ya? Para que sepan todos ustedes, el nombre de Moisés no ha puesto ni su mamá ni su papá.
Moisés, ese nombre ha puesto la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque dice ella que sacó de la canastita y sacó del zillo. Entonces se va a llamar Moisés. Gloria a Dios. Mira lo que Dios hace, hermanos, que muchas veces no entendemos. Ahora, espérate un momento. Su hermanita, María, estaba vigilando y se dio cuenta, hermanos, que su hermanito, hermano, llegó a las manos de la hija de Faraón. Y cuando vio eso, dice la Biblia, hermanos, su hermanita María corrió rápidamente, hermanos, quizás tras de la hija de Faraón. Entonces la hija de Faraón ya estaba llevando a Moisés, hermano. Gloria al Señor. Y de repente llegó a su oficina y le dijo: mira, reina, princesa, mira, qué alegría que tienes un niño. Yo te lo puedo buscar una empleada que te lo cuide. Amén. Yo te lo puedo buscar para que ese niño pueda crecer bien, como tu hijo. Pero necesitas a alguien que te lo cuide. Yo te lo puedo conseguir. Gloria al Señor. Y la hija de Faraón le dice a María: ¿tú puedes? Sí. Entonces vaya, consíguemelo. Y María, hermanos, regresó a su casa, le avisó a su mamá. Y le llevó a su propia mamá, hermanos, hasta la hija de Faraón. Le dijo: ella te lo va a cuidar. La hija de Faraón se alegró, dijo: bueno, cuídemelo, críamelo. Y cuando sea grande tienes que traérmelo al palacio. Mire, hermanos, llegó a las manos de su propia mamá. Ahora, ¿quién le va a matar? No, porque es hija de Faraón. Aunque encuentren los soldados, ellos tienen poder, no pueden tocar a Moisés. Mira, hermanos, cómo son las cosas del Señor. Por eso la Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él. Él hará todo de acuerdo a su voluntad. ¿Ve? Por eso, hermanos, Moisés creció en Egipto, en el palacio, después que ya era grande. Pero la mamá de Moisés, lean eso, hermanos, en el mensaje Día de las Madres, el hermano Branham nos habla de eso, hermanos. Cuando habla de mamás, dice: ay, hermano, no era el hermano Branham, sino era el mismo Espíritu Santo, Dios mismo usando, hermanos, la boca del hermano Branham. Cuando dice: la mamá de Moisés enseñó los preceptos de Dios a su hijo. Para entonces ya estaba llamado Moisés. ¿Ve? Entonces, mamá de Moisés, Jocabet, enseñó quién era Dios. Él enseñó, hermanos, de que Dios ha dado a ella como un regalo. Entonces, mamá de Moisés lo estaba enseñando, hermanos. Por eso, ahí en ese mensaje, Dios por la boca del hermano Branham dice: mamás, dice, ustedes son el quinto evangelio. Amén. En la Biblia hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero las mamás son el quinto evangelio. Entonces ustedes a sus hijos tienen que enseñar quién es Dios, quién era José, quién era Gedeón. Amén. Todas esas cosas, hermanos, tienen que enseñar e instruir de que tenemos un Dios, de que hay un Dios que nos ha prometido vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, eso, hermanos, entonces la mamá de Moisés enseñó eso. Cuando ya era grande, hermanos, ya todo, hermano, lo que se trata de Dios ya estaba en su pequeña cabecita, en su pequeño corazón de Moisés. Bueno, luego se lo llevó, hermanos, al palacio, se lo entregó.
a la hija de Faraón. Entonces la hija de Faraón se encargó, quizás lo puso en el mejor colegio. Gloria al Señor. De repente, en ese colegio, como alguna vez he escuchado, ¿no? Algunos estudiantes por ahí, por la Plaza Morillo, una vez. Corre paití, corre paitá. ¿A quién me refiero? ¿Qué colegio era? El primer colegio, bien mentado, bien quizás sobresaliente. Ayacucho. ¿Ve? Ayacuchenses. Eso era su eslogan, ¿no? Corre paití, corre paitá. ¡Viva Ayacucho! Así, ¿no? El mejor colegio de todos. Entonces, quizás, hermano, la hija de Faraón, en Egipto había el mejor colegio. Y se lo llevó ahí, hermano, para que estudiara. Luego salió bachiller Moisés. Después a la mejor universidad. A ver, acá en Bolivia, jóvenes, ¿qué universidad es la mejor universidad? UMSA. ¿Es correcto? UMSA. ¿Ve? Ustedes ven, ¿no? Por la ceja hay hartos abogados, notarias fe públicas, hay, ¿cómo se llama? Arquitectos, siempre están puestos, ¿no? Color azul y guindo. Azul y guindo, ¿no? ¿O es rojo? Y guindo, ¿no? Ya, esos dos colores de la Universidad Mayor San Andrés. Siempre está ahí. Abogado fulano de tal, de la UMSA. Azul es rojo, eso sí. Notario fe pública, UMSA. Guindo y azul. Arquitecto fulano de tal, de UMSA. Ahí está, ¿ve? Siempre. ¿Qué les parece, hermano? Bien, entonces, Moisés, hermano, a Moisés, la hija de Faraón, como se adoptó, quizás hasta su apellido llevaba, hermano. Entonces ha hecho estudiar, hermanos, en mejor universidad de los egipcios. Quizás salió, hermano, ingeniero. Entonces otra vez estudió, hermano, para que sea, hermano, arquitecto. ¿Ve? Quizás tomó 3, 4 carreras Moisés, porque Moisés era inteligente. Dios mismo también ha dado eso. Y no solamente eso, hermano. Moisés era, hermanos, también un militar. Moisés era todo. Hermanos, pero un día Dios en su debido tiempo, porque todo tiene tiempo, hermanos. Ya dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, tiempo de reír, tiempo de llorar. Amén, hermano. Esos tiempos no marcamos nosotros. Por ejemplo, a mí 2020, año 2020, 22 de junio, orar. Yo no pensaba, yo no marcaba ese tiempo, pero Dios ya tenía marcado ese año, esa fecha, para que el hermano Lino llorara. Dios marca esos tiempos. Nadie marcamos, pero Dios marca ya tiene Dios cuándo tienes que llorar, en qué mes, en qué año, en qué fecha tienes que llorar. Eso ya está, hermano, ahí. De ahí no podemos nosotros, no podemos escapar, hermano. Tiene que llegar ese tiempo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando llegó el tiempo para que Moisés, hermano, de acuerdo a la el hermano de por sí dijo, yo creo que no soy egipcio. Yo creo que soy de esa raza que están ahí esclavizados, haciendo adobes, ladrillos, haciendo parar obeliscos, esculpiendo monumentos.
Yo creo que esa es mi gente. Esa es mi raza. Amén, hermanos. Porque lo que había inculcado su mamá, Jocabet, se estaba manifestando, hermanos, en él. Gloria al Señor. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Cuando sea grande, no se olvidará. Gloria a Dios. Pero puede ser que ese niño, hermano, instruido, puede caer, puede entrar en cárcel. Pero de repente un día, hermano, se va a dar de cuenta. Y va a tener que regresar como hijo pródigo. Ahora, no pienses, hermano, que eso está perdido todo. No, todavía Dios espera, si es que todavía hay gracia. Por eso, hermano, la Biblia dice, aquí en Hebreos capítulo 11, mira lo que dice aquí. Gloria al Señor. El capítulo 11 de Hebreos en el Nuevo Testamento. Creo que hemos leído muchas veces, pero no es por demás leer en esta mañana. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Esta es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es el alimento del alma. Entonces dice, hermanos, Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11.
por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Fe es revelación. Puedes tener Eso nosotros hemos aprendido en este mensaje, hermano. Fe es revelación. Entonces podemos decir en otras palabras, por revelación, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Perdón. Aquí dice que Moisés, por revelación, por fe, cuando ya era grande. Monte Sinaí pataro, nina sarakanin, ma wiskal nina. Kitinzo kaha, Dios. Kaha othan ma chacha, o cachachaste satanwa, Moisés. Esos son los instrumentos de Dios. Pero eso es para muchos muy difícil de aceptar. Muy difícil. No, dice. A mí, hermanos, muchos me dicen, cuando hablo, hermanos, del profeta, me dicen, ¿por qué hablas? Solamente hay que hablar de Jesús, de su sangre. Eso es lo que nos perdona, nos salva. Bueno, también respeto, hermanos, eso también hay que respetar. Pero Dios nos ha revelado a nosotros un poco más adentro. Eso viene por revelación. Si tú no tienes revelación, jamás verás, no verás. Seguirás siendo ciego. Amén. Pero por revelación, así como hemos leído, ¿no? Moisés también tuvo revelación. Fe es revelación. Gloria al Señor. Fe es la certeza de las cosas que no se ven. Es revelación. Eso da Dios a quien Él quiere. Tampoco Dios da a todos, porque eso también está escrito. No todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Dice en el Evangelio. Además en Romanos también creo que dice, no es del quien corre, ni del quien quiere, sino es de Dios. A quien Dios quiere revelar, a quien Dios quiere tener misericordia. Gloria al Señor. Eso es asunto de Dios, hermano. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el primer éxodo, entonces entendemos lo más principal, hermano, es la columna de fuego, Dios. Y luego, Dios tiene un nombre, y eso es profeta Moisés. ¿Ya? Bueno, después la salida, todo ya sabemos, hermano, cómo salió, dónde se dirigieron, etcétera, etcétera. Pero lo más importante son esas dos cosas, columna de fuego y un hombre llamado Moisés. Entonces, así tiene que ser igualito, tiene que ser el segundo éxodo y tiene que ser igualito el tercer éxodo. Igualito. Entonces, ahora estamos ya entrando, hermanos. Domingo pasado, creo que a través de la plataforma ya un poquito les he hablado, hermanos. Entonces, esta mañana hemos leído Isaías y San Juan. ¿Por qué tenía que ver, hermano, el primer éxodo? Porque el pueblo de Dios estaba esclavizado. Ahora, ¿por qué tiene que ver el segundo éxodo? Es que también, hermano, estaban en la esclavitud. Pero en ese tiempo, los teólogos de ese tiempo
los que pretendían saber, hermano, la Biblia de tapa a tapa, no se dieron cuenta que estaban esclavos. Pero Dios, la columna de fuego, hermano, sabía que estaban en la esclavitud. Gloria al Señor. Así como en tiempo de Moisés, él le dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. ¿No? He visto y he escuchado sus clamores. Por eso he descendido para sacar de esa tierra de aflicción a la tierra que fluye leche y miel. El primer éxodo. En segundo éxodo tiene que ser lo mismo, pero ahora para segundo éxodo ya es espiritual. Ya no es, hermano, natural, físico. Por eso, hermanos, ya el profeta Isaías ya había profetizado. Eso hemos leído, hermanos, en Isaías capítulo 9. La tierra de Zabulón, la tierra de Niftalí, todos los que estaban alrededor de ese mar de Galilea. Un día, dice el profeta ahí, verán la columna de fuego, verán la luz. Ese pueblo que está totalmente asentado, que viven en las tinieblas, verán la gran luz, verán la columna de fuego. Eso ya había profetizado, hermanos, Isaías. Y cuando Jesús apareció en la tierra, hermanos, se dirigió directamente, hermanos, a ese lugar. Vea, hermanos, en el libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 4. Capítulo 4 de Mateo. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Desde el verso 13 para adelante. Dice así. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Niftalí. 14, hermano, qué lindo es la palabra aquí. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón, la tierra de Niftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran columna de fuego. Amén. La gran luz, dice, hermanos. Esa columna de fuego que bajó, hermanos, a Monte Sinaí para hacer el primer éxodo, era pues Dios, la luz. Aquí era, hermanos, Jesús. Él era, hermanos, la columna de fuego. Ahora Él estaba, hermanos, en carne humana. Llegó, hermanos, ahora en persona a esas regiones de lo que el profeta Isaías, antes que naciera Jesús, ya había profetizado, hermanos. Para que esa profecía, hermanos, se cumpla, la columna de fuego. Ahora, si ustedes no creen que Jesús no es la columna, no es la luz, mire lo que dice aquí en San Juan. Leamos, hermanos, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan dice así, hermanos. Capítulo 8 de Evangelio de Juan, versículo 12, dice, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Hábloles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Él es la columna de fuego, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre
de la vida. Gloria al Señor. Amén. Los israelitas, hermano, ¿a quién lo estaban siguiendo? A Moisés. Moisés era el hombre. Pero ¿quién estaba en Moisés? La columna de fuego. En la Biblia dice, hermanos, que esa columna de fuego de día se volvía nube blanca y de noche se volvía luz, para que todo Israel no andara en tinieblas. Gloria al Señor. Eso era natural allá. Pero aquí el segundo éxodo, ya estamos entrando, hermano, al segundo éxodo, aparece primeramente la columna de fuego. ¿Quién es esa columna de fuego para hacer el segundo éxodo? Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿quién es el hombre? Jesús. Amén. Gloria al Señor. Además de eso, hermano, él tiene otro hombre más que se llama Juan, el precursor. Juan. Gloria al Señor. Voz que clama en el desierto. El que tiene que bautizar. El que tiene que introducir a la columna de fuego, hermanos. Porque en ese tiempo la iglesia saduceo, la iglesia fariseo, la iglesia, hermanos, herodiano. Porque en la Biblia, hermanos, vemos, encontramos esas grandes denominaciones, 3 grandes denominaciones. Por ejemplo, hoy tenemos, hermanos, grandes denominaciones: los bautistas, los pentecostales y, ¿cómo se llama otro? Los metodistas. Esos son las grandes denominaciones. Bueno, después hay muchas otras denominaciones, pero los más grandes son esos. Gloria al Señor. La primera denominación es la Iglesia Católica Romana. Y de ahí empezaron, hermanos, a derribar. Así también en tiempo de Jesucristo, hermanos, habían 3 grandes denominaciones: fariseos, herodianos. Pero todas estas denominaciones estaban, hermano, esclavizados. Pero ellos no se dieron cuenta que estaban esclavos. Eso hemos leído, hermano. Regresemos a Evangelio de Juan, para que entiendan. Yo estaba leyendo, hermano, de esta versión. Dios habla hoy de esa Biblia. Ahí, hermano, dice Dios en su palabra que hemos leído esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Dice: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, ellos, ¿quiénes son estos ellos? Ellos son, pues, hermanos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, y todos ellos son los judíos. Ahora, ellos, ¿qué dicen? Mira acá. Dice aquí, hermanos, ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Qué triste, hermanos. Jupanangak sapjeu, ¿no? Fariseonaca, saduceonaca, herodianoca, iglesia oca creyente nakaja, oca tiempo sapjeu, ¿no? Nanaka Abraham no nakapapto. Abraham Dios ampin, nanaka ukan no nakapapto. Hani puni ukuna bajas esclavo, nanaka ni kiten esclavo pap.
Jesús con hamra huma sabjistas. Naya libertad churabham. Chica kankan abhat ukat libertad. Hani una nakakuna pa ya esclavo, decía hermano, rupa nakak. Gloria al Señor. Hermanos, eso es a veces lo que pasa, hermanos. Pero seguimos leyendo lo que dice aquí. Ahora, acá puedo parar un ratito, hermanos. Ellos dijeron, somos simientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie, dice hermanos. Gloria al Señor. Pero Dios dice esto todavía a ellos. Mateo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3. Verso 9. Verso 9 dice así. Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 9. Dice, y no penséis de ser dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que pues Dios puede despertar hijos de estas piedras. ¿Ve? Aquí, hermanos, Dios dice, ¿no? Ustedes no piensen en sus corazones que son hijos de Abraham. Ustedes dicen, somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Acá Dios dice, eso es falso. Dios de estas piedras puede levantar verdaderos hijos de Abraham. Más arriba, hermano, Dios dice en el verso 7, Dios les dice a ellos, generación de víboras. Mateo 3:7. Dios les dice, generación de serpientes. Claro, ustedes dicen, somos hijos de Abraham, nuestro padre es Dios. No es así. Ustedes son generación de víboras. Dios de estas piedras puede levantar verdaderos hijos de Abraham. Ahora aquí en San Juan Dios dice, seguimos leyendo, ahora volvemos a San Juan, capítulo 8. Verso 33. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Hermano, ahí está el asunto. Todos los que pecan son esclavos del pecado. Esclavos como los israelitas. Si son esclavos, entonces necesitan un éxodo. Amén, hermanos. Y para que se realice el éxodo, y tiene que haber un profeta. De lo contrario, no se lleva el éxodo. Amén, hermanos. Entonces, queridos hermanos, ahora, ¿qué es pecado? Nosotros sabemos, ¿no? Por la boca del profeta. Fumar no es pecado. Beber no es pecado. Fornicar no es pecado. Todas esas cosas son raíces, atributos del pecado, dice hermanos. El pecado más grande, el verdadero pecado, ¿qué es? La incredulidad. En otras palabras, no creer lo que Dios está haciendo en esa hora. Ese es el pecado más grande. Y estos judíos, fariseos, saduceos y herodianos no estaban creyendo a Dios. No estaban aceptando a Él en su mensaje. Ese era el pecado más grande. Y si estaban en ese pecado, entonces ellos eran esclavos. Y para ser libertados tenían que conocer la verdad. ¿Y quién era la verdad? Era Dios y su palabra para ese día. Gloria al Señor. Hermanos, es tremendo, pero es así lo que dice Dios en su palabra. Entonces, hermanos, estamos, hermanos, entendiendo
lo que es el segundo éxodo. Estamos en eso. Ya estamos, hermano, entrando. Gloria al Señor. Entonces, Jesús ha venido, hermano, para hacer el segundo éxodo. No voy a tardar mucho, tenemos creo que algunos minutitos más. Yo quisiera acabar de una vez, hermano, este segundo éxodo. Yo creo que ya es suficiente, hemos hablado del primer éxodo, cómo tiene que ser. Es igualito el segundo éxodo. Pero en este caso, hermano, Jesús ha venido, hermano, a hacer el segundo éxodo. Amén. Ahora, en este segundo éxodo, hermanos, no hay mucha gente que se salva. En el primer éxodo, ¿cuánto han salido, hermanos? La Biblia dice 2 millones. Pero ellos, no, Señor, solamente entraron 2. Josué y Caleb. Ese lugar es como para llorar, hermano. Pero no se preocupe, por algo cantamos, ¿no? Alguna vez se cantó. Si el arrebatamiento. Se herían solamente 10. Yo soy uno de ellos. Si en el arrebatamiento se herían 5, yo soy uno de esos 5. Si en el arrebatamiento hay solamente 2, yo soy uno de esos 2. Si en el arrebatamiento hay un hito, yo soy ese 1. Eso tiene que ser la fe, hermano. Eso tiene que ser la fe. Gloria al Señor. Hermanos, salieron 2 millones, dice la Biblia. Pero no entraron todos. Por su incredulidad, porque ellos no aceptaron al hombre de Dios. Le dijeron: Moisés, yo también soy santo, yo soy mejor que tú. ¿Quiénes eran ellos? Los Datáns, los Corés, los Abirams. No, Moisés, tú te haces muy santito. ¿Ve? Tú te haces santito. Yo soy mejor que tú. Nosotros somos más inteligentes. También somos santos porque también somos israelitas. Nosotros podemos llevar mejor la iglesia. Amén, hermanos. Esos son espíritus. Pero Datán, Coré, Abiram, ellos no eran elegidos para que sean profetas, hombres de Dios. Claro que eran inteligentes. Eran sabios. Ellos conocían que esa es mejor que Moisés la palabra. Pero no fueron elegidos. Moisés fue elegido. Moisés era el hombre de Dios. Y todos tenían que obedecer a Moisés. Se obedecen a Moisés, están obedeciendo a Dios. Se desobedecen a Moisés, desobedecen a Dios. Eso dice la Biblia. Así fue el primer éxodo. Y así tiene que ser el segundo éxodo. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, Dios, Jesús, juntamente con Juan, hermanos, vinieron a hacer el segundo éxodo. Había cantidad de creyentes en ese tiempo. Fariseos, saduceos, herodianos. Pero todos ellos eran incrédulos. Que habían dejado, hermanos, los principios de la Biblia. Ellos solamente de labios. Por eso, hermanos, en Marcos dice esto, mire. Capítulo 7, San Marcos. Capítulo 7 de San Marcos. Yo voy a leer solamente, hermano, partes importantes. Gloria al Señor. A ver, voy a leer el verso 6 para adelante. Dice así: respondiendo él les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, tenéis la tradición de los hombres. ¿Cuáles son esas tradiciones? Las lavadoras de los jarros, las lavadoras de los vasos de beber, y así es otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Dios les ha dicho, hermano, a esas grandes denominaciones, los fariseos, los saduceos, los herodianos, a todos ellos Dios les ha dicho: hipócritas, ustedes en vano me honran, solamente de labios me honran, su corazón está lejos de mí. Amén, hermanos. Porque ustedes han invalidado los mandamientos, los preceptos de Dios, más se han agarrado a las tradiciones. Así es, amén. ¿Ve? Eso es lo que estaba pasando, hermano. Por eso el Señor ha venido, hermanos, con su profeta a hacer el segundo éxodo. Apareció como columna de fuego, luz. Y luego Dios les dijo: ustedes son esclavos, y para ser libres tienen que conocer la verdad. Pero ellos no admitían, ellos decían: ¿qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros tenemos un Dios, nuestro padre es Abraham, somos simientes de Abraham. Pero Dios les dijo: generación de víboras. Correcto, amén. Dios de estas piedras puede hacer verdaderos hijos de Abraham. ¿Ve? Además, si no me creen, morirán en sus pecados, dice el Señor. Porque yo soy enviado, dice, para liberarlos, para hacerlos el éxodo. Eso dice, hermanos, San Lucas capítulo 4. Mira lo que dice aquí. San Lucas capítulo 4. Leamos. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 4, verso 18. San Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los esclavos libertad. ¿Qué le parece, hermano? Dios ha venido, ha sido enviado para hacer el segundo éxodo, para libertar a los que estaban en esclavitud de la incredulidad, del pecado. Y Dios ha hecho, hermanos. Pero en este, hermanos, segundo éxodo, ¿cuántos eran verdaderos salvos, creyentes? A ver, a las hermanas, ¿cuántos eran en segundo éxodo? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos se han salvado? A ver, hermanas, Culiacanac. A ver, Jucás Machate. ¿Ah? No, segundo éxodo, primer éxodo, no. Paer éxodo, no, que Jesús lo orcan, no can. Creo que he escuchado por ahí 120. ¿Quién ha dicho? Hermana Josefa, Dios le bendiga. Eso es, hermano. 120. Correcto, amén. En segundo éxodo solamente, hermanos, de todas las denominaciones, hermanos, de saduceos, de fariseos, de herodianos, solamente en el segundo éxodo 120. 120, nada más. Nadie nos puede demostrar: no, estás mal, hermano Lino, habían 400, 500. Que nos muestre, hermano. La Biblia dice, hermano, así. Hechos, vayamos, hermano. Capítulo 1. Yo creo que con esto vamos a tratar ya de acabar del segundo éxodo, hermanos. Así a grandes rasgos. Hechos, capítulo 1.
Ustedes lean todo el capítulo 1, hermanos. Yo solamente así saltando partes importantes voy a leer. A ver, dice en el verso 3, Hechos capítulo 1, verso 3, dice: a los cuales después de haber padecido se presentó vivo, aquí dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Cuando Jesús, hermanos, resucitó, después de padecer todo, hermanos, sabemos, ¿no? Ya 3 años y medio predicó todo, hermano. Lo crucificaron, fue sepultado, después resucitó. La Biblia dice que estaba por 40 días sobre la tierra. Y siempre les hablaba del reino. Les dijo, ¿no? A todos. Pero ¿cuántos eran ellos? La Biblia dice, hermana, aquí, Hechos 1, verso 15. Dice: en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo: era la compañía junta como de 120 en número. Gloria al Señor. Amén. El verso 16 dice... A ver, ¿dónde está? Ya, hermano, un poquito más arriba subiré, el 14, quiero leer aquí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Amén. Acá no está hablando solamente de una mujer. Alguien alguna vez dijo María. Ahí dice María, pero no, aquí dice mujeres. Amén. Pero María también estaba ahí. Pero la Biblia dice mujeres. La Biblia, hermanos, sabemos, dice la Biblia, de Galilea hasta el día de la resurrección había una buena cantidad de mujeres. De algunos menciona la Biblia como Susana, Juana, María Magdalena. Más o menos eso menciona la Biblia, los nombres. Ahora, de los otros mujeres no menciona. Pero acá la Biblia dice que también entre esos 120 estaban mujeres. Alabado sea el Señor, hermanas mujeres. Ustedes también están dentro de ese número predestinado. Cantamos, ¿no? Esa alabanza. Bueno, esta mañana vamos a cantar eso, se van a alistar, hermano. Juan vio el número predestinado. Yo en ese número estaba. Tu hermana también estás en ese número. Hermano, tú también estás en ese número. Pero no sabemos cuánto será, eso sabe Dios, hermano. Pero tenemos que tener fe. Si son 10, yo soy uno de ellos. Si soy 5, yo soy uno de ellos. Gloria al Señor, porque rapto, arrebatamiento es por revelación. Por fe. Tenemos que tener fe de rapto, fe de revelación. Amén, hermanos. Entonces acá, hermanos, esta salida, Dios lo sacó. De tantas denominaciones, solamente 120. Amén. Entre ellos estaban las mujeres, muchas mujeres. Y los apóstoles también estaban ahí. Gloria al Señor. Ahora los otros no sabemos cómo se llamaban, solamente hay otro, los que han escogido de entre esos 120, dos, ¿no? Han escogido. Creo que se llamaba Matías. No sé el otro cómo se llamaba, no me recuerdo su nombre, pero ahí está en la Biblia, hermano, léanlo ustedes. Todo el capítulo 1 de Hechos. Ahora, hermanos, el capítulo 2 de los Hechos. Bueno, cuando estos 120 hermanos se han reunido en el Monte de las Olivas, Dios ya se fue, hermano. Pero los 120 se quedaron en el aposento alto.
Pero Dios les había prometido, hermanos, que Él va a regresar. ¿Cómo va a regresar ahora? Dios les va a mostrar a estos 120 la columna de fuego. Una vez más. Apareció la columna de fuego de acuerdo a la profecía de Isaías. Y Dios empezó su ministerio mostrándose que Él era la luz, la columna. Gloria al Señor. Pero judíos nada, esos ni creyeron, ni aceptaron. Amén, hermanos. Y Dios, hermano, los va a mostrar a estos 120, a sus elegidos, que verdaderamente Él es la columna de fuego. Amén. Por eso Hechos capítulo 2 dice, hermanos, leamos, Hechos 2 verso 1, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual henchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Mira, hermano, Dios solamente selló estos 120. Dios sacó solamente 120 en el segundo éxodo. De tanta cantidad de creyentes, hermano. De tantas denominaciones, hermano. 120. Y Dios, hermano, se presentó una vez más. La Biblia dice que, hermano, sobre cada uno bajó una lengüeta de fuego. ¿Ya? Mais kanina lahra. Sapa maenhan. Patak patong kanhan, hermano. Lengua de fuego. 120 lenguas de fuego. Ahora, esas lenguas de fuego uniremos, hermano. Eso se hace, hermano, una columna de fuego. Dios bendicando que Él es el fuego. Él es el Espíritu Santo. Él es la columna de fuego. Él los ha sacado, hermano, de la esclavitud, hermano, de los fariseos, de los saduceos, de todos esos sistemas. Hermanos, 120 nada más. Para que sean hijos de Dios. Que realmente ellos, hermano, tienen una promesa. Ellos ya están, hermano, en la gloria, hermano, esperándonos a nosotros. ¿Ve? Ahora, a fin de que un poquito más, hermano, entiendas, seguimos yendo un poquito. Hechos 9. Ahora, esta columna de fuego todavía apareció al primer mensajero. Hechos 9, hermanos, mira. Hechos capítulo 9, verso 3. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué era esa luz? Eso era, hermanos, la misma columna de fuego. La misma. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Así como Moisés, ¿no? Cuando de la columna salió esa voz: Moisés, Moisés. ¿Ve? Aquí, hermano, para Saulo de Tarso, lo mismo, de esa columna, de esa luz, Dios habla, hermano, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús. En otras palabras, esta luz, esta columna que has visto, soy Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿A quién tú persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y ustedes lean, hermano, cómo ha sido vuelto ciego Saulo de Tarso, y cómo también ha recibido sanidad. Entonces, así concluimos, hermano, el segundo éxodo. Espero que hayan captado, que hayan entendido, hermanos. Amén.
Gloria al Señor. Y estos 120 entraron, hermano, a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es la tierra prometida? El bautismo del Espíritu Santo. Ahora, para el primer éxodo, la tierra prometida era la tierra que fluye leche y miel. Era natural también, Canaán. Amén, hermanos. Que Dios bendiga, hermanos, en esta mañana. Un aplauso al Señor. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a alabar a Dios, hermano. Cambió la novia aparejada. Vamos a cantar de gozo, hermanos, esa alabanza en esta mañana. A ver, hermanos músicos. A ver, Dios hará esta mañana cosita, hermanos. Acá sumaron aquí está su cata orañán y Dios pagarañán, hermano. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, hermanos. Cambió la novia aparejada. Con palma. Gloria a Dios. Cambió la novia aparejada, aparejada para el Señor. Vestían todo de lino fino en ese número predestinado. Me encuentro yo en ese número predestinado, predestinado. Me encuentro yo cuando la novia. ¡Gloria! Vestían todo de lino fino en ese número predestinado. Me encuentro yo. En ese número predestinado, predestinado. Juan Dios. Cántalo al Señor. Me encuentro yo en ese número predestinado, predestinado. Me encuentro yo. Predestinado. Me encuentro yo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me encuentro en ese número predestinado. Eso es por la fe. Eso es por la revelación. Dios bendiga. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Hermano, entrégate al Señor, como hemos leído, ¿no? Encomienda tu camino. ¿Qué necesitas? ¿Qué te preocupa? Hermano, encomienda tu camino a Dios y espera, hermano, con paciencia. Y Él hará, hermano. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Cuán grande eres, Señor. ¿Cómo te puedo, Señor, agradecer por lo que tú has hecho, Señor? Oh, Señor, el número 3 es el número que tú manejas, Señor, en tu matemática. Y aquí está, Señor, hemos visto el primer éxodo. Hemos visto el segundo, Señor. Y para que sean 3, entraremos, Señor, en los servicios venideros, en el tercer éxodo.
Dios, esto es tú has abierto en este tiempo a través del séptimo ángel, a través del profeta Elías. Tú has abierto estos misterios, Señor, y nos has dado a conocer a nosotros en este día, en esta mañana, Señor, lo que es el primer éxodo y lo que ha sido el segundo éxodo, y nos darás a conocer lo que será el tercer éxodo. Señor, muchas gracias. Te alabamos, Señor. Te agradecemos, Padre. Bendito seas, Señor. Ten misericordia. Nuestras almas, fortalece nuestras almas. Vístanos, Señor, con tu palabra. Señor, en esta mañana, Dios, hay liberación, Señor, en cada creyente. No somos esclavos, Señor. Hemos conocido la verdad. Y la verdad eres tú, Señor Jesucristo. Porque tú dices, yo soy el camino y la verdad. Gracias. Y tú eres la palabra, Señor. Que todos salgamos bendecidos. Que todos salgamos, Señor, fortalecidos. Que todos salgamos vestidos con tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, Señor. Te agradecemos. Haz que estas palabras, Señor, estén grabados en corazón de cada creyente, Señor. Oh, Padre Santo, entre esos 120 también estaban las mujeres. Señor, bendice a estas hermanas, a estas preciosas hermanas, que ellos también, Señor, están en ese número predestinado, Señor. Gracias, Dios eterno. Bendito seas, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú mereces toda gloria, toda alabanza, Padre Santo. Oh, gracias, Señor. Oramos por todos los enfermos. Que los enfermos salgan sanos, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo profetizamos, proclamamos, Señor, con fe, porque tú, Señor, has llevado todas nuestras... Aquellos hermanos tal vez han venido en esta mañana débiles, que salgan fortalecidos, fuertes, como un soldado fiel de Jesucristo, Señor, para seguir batallando, Padre Santo, contra el enemigo. Gracias, Señor. Sácanos toda incredulidad, Señor. Oh, Dios, ese es el pecado más grande, la incredulidad, Señor. Oh, gracias, Padre Santo, en esta mañana. Así te lo agradecemos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oh, hermanos, queremos cantar libre. En los brazos de mi Salvador. Vamos a cantar esa alabanza más, por favor, hermanos. ¿Me pueden prestar la letra? Hermano Benedicto, si tienes la letra por ahí. Tal vez Donald, ¿alguien tiene? A ver, hermanos, vamos a alabar esa alabanza. Libre, salvo, un himno antiguo, hermanos. Vamos a alabar, hermanos, en esta mañana a Dios. De repente tiene himnario pequeñito alguien, tapa verde número 3, creo que está por ahí también. Con palmas vamos a alabar, hermanos, a nuestro Señor. Vamos a alabar, hermanos, a Dios. Con palmas, dulce comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué seguridad en la protección. Gloria a Dios. Libre, salvo, mi cuidador eterno.
brazos de mi Salvador. Qué dulce es para esconder en los brazos de mi Salvador. Oh, yo quiero ir siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo, de cuidado, de temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Qué seguridad en la protección de los brazos de mi Salvador. Los brazos de mi Salvador. En la tempestad no tendré temor. En los brazos morir o vivir no renunciaré. En los brazos de mi Salvador. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste